Ah, y bueno, pues estoy casi seguro que hay algunas que están calladitas por ahí que sí son consentidas de sus papás, ¿verdad? Y otras por ahí no tanto, pero eso puede variar, ¿verdad? Pero fíjense, se les pide a ustedes una retribución, de repente necesito dinero para esto, necesito dinero para aquello. En contrapartida, ¿se les pide a ustedes algo? Pregunto. ¿Se les pide algo para hacer en la casa, para colaborar, algo? ¿O directamente solamente se les entrega sin ningún tipo de dificultades? O los varones igual, papá necesito 500.000, toma acá está, ni te preguntan para qué. O le piden por lo menos resultados buenos en el estudio, no sé, pregunto. ¿Qué me dicen? que nuestras notas a veces. Tipo, les pago el estudio sin problema, pero quiero buenos resultados respecto a las calificaciones. ¿Eso puede ser en algunos Sí, casos? ¿Sí? sí, profe. Bueno, miren, lo que yo quiero nomás que ustedes entiendan de que en un país como el nuestro, ¿verdad? Necesariamente, si queremos asimilarnos, ser más o menos idénticos a los países de la región, por citar algunas economías mejores que la nuestra, Perú, Colombia, Chile, si queremos ser similares a ese tipo de países, nuestras economías, o sea, tenemos nosotros como ciudadanos aportar más dinero, tenemos que pagar más tributos, más impuestos, ¿verdad? Yo he escuchado muchas presentaciones, muchas exposiciones ya de economistas, de premio Nobel, de gente con mucha trayectoria, ¿verdad? Por ejemplo, Felipe Larraín, que es un escritor chileno, ¿verdad? Que escribe libros, etcétera. Y esos autores que recomiendan siempre que las tasas impositivas son las que llevan al desarrollo de los países, ¿verdad? Entonces, acá tenemos nosotros bueno, se incorporó el impuesto a la renta personal. Anteriormente no había ni siquiera el impuesto a la renta personal. Hoy es un tributo que que ya le está alcanzando primeramente a los que ganan mejor y al final de cuentas todos van a ser, hasta ustedes, si es que tienen algún salario, por más chico que sea alguna vez, van a aportar en lo que es el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Entonces, ahí de alguna manera también la SET, la Secretaría de Estado de Tributación, le está incorporando a todos los ciudadanos que tienen algún tipo de ingreso también que vayan teniendo unas cuentas sanas. ¿Qué significa eso? Cuando yo gasto mi dinero, por más poco que sea, ¿verdad? Pida factura. Probablemente ustedes cuando hacen sus compras por ahí, ¿verdad? Como ustedes todavía no son contribuyentes del IRP, si hay gente que trabaja, entonces se van a comprar algo por ahí, factura o ticket. Ticket nomás, ticket nomás. Yo suelo ver en los supermercados y es casi reiterativo que yo creo que no, estamos lejísimos todavía de decir que el 50% de las personas pidan factura legal en los comercios, ¿verdad? Y de repente también estamos apurados y si son compras menores, como que no nos interesa mucho. En el montón, pequeñas compras hacen la diferencia. Todo suma, todo vale, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros mismos ir inculcando esa idea de que si queremos tener un mejor Paraguay, tenemos que ser conscientes que tenemos que aportar más. ¿Entienden esa idea, gente? Esa misión es importante que nosotros entendamos muy bien y el por qué, ¿verdad? Es demasiado sencillo. Comparémonos con otros países, cómo han podido despegar, ¿verdad? Desde abajo hacia arriba. El caso de Corea del Sur, que era una economía hiperpobre como la paraguaya y que hoy es una potencia mundial también. ¿Por qué? Porque supieron hacer bien los deberes. Bueno, también debería eh, haber un margen para revisar las prioridades dentro del envolvente existente del gasto, ¿verdad? Revisar las prioridades del gasto.
Hoy podemos discutir, estamos con una situación de secuestro de por medio, ¿verdad? Ustedes dirán, o la pregunta que nos hacemos, ¿para qué está la Fuerza de Tarea Conjunta? Ustedes se imaginarán cuánto dinero se gasta en ese escenario, ¿verdad? Y hasta hoy, si me preguntan a mí qué resultados ha arrojado, bueno, yo le diría escaso, ¿verdad? Por más que hasta parlamentarios sostengan que el trabajo de ellos es significativo, yo creo que realmente se tuvo que haber logrado mucho más resultados y pareciera ser como que o sea, eh, hay ciertos miedos como para de repente incursionar en territorio hostil, ¿verdad? Fin de cuentas, la idea de ser policías o la idea de ser militares, eso es una decisión de cada quien, ¿verdad? Nadie les obligó a ser policías, nadie les obligó a ser militares. Entonces, si está detrás de eso, cuando una persona jura ser policía o jura ser militar, de por sí está también considerando de que su vida está en riesgo, ¿verdad? Toda vez y obviamente para trabajar en favor del cuidado de las personas que componen la población, ¿verdad? En general. Bien, en lo que respecta a CEPAL, ¿alguna consulta? ¿Alguna opinión respecto a lo que estamos hablando? Por el momento no, profe. De tu parte, ¿verdad? O vos ya sos la representante del grupo, ¿eh? Mario Antonio, ¿qué pensás, Mario Antonio? Si vamos a hablar de la fuerza de tarea conjunta, por ejemplo, ¿qué opinión te merece? Y como dijiste, profe, escaso todavía ¿cómo decir? Su aporte. Lo que han hecho, su aporte, sí, lo que han hecho todavía. Muy escaso todavía. Muy escaso. Deberíamos tener más resultados, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que esto cambie, ¿verdad? Creo que todos estamos expectantes a que de repente haya un cambio brusco respecto a la seguridad a nivel país. Bien, según CEPAL, ¿qué es CEPAL? Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es también un organismo que toma datos, ¿verdad? Referente al comportamiento de las distintas economías de América Latina, que son todos los países de Sudamérica más América Central. Y bueno, ese informe de esa comisión revela que para el año 2018 Paraguay tuvo un déficit acumulado de 3.026 mil millones, ¿verdad? Unos 509 millones de dólares, que representa 1,3% del PIB. ¿Se recuerdan que al principio se formuló una ley de responsabilidad fiscal que pregonaba la idea de que el endeudamiento o que el déficit fiscal del Paraguay no sea superior al 1,5%? Entonces, en el 2019, el comportamiento, ¿verdad? Se cumplió la ley, por llamarlo. En pocas palabras, en el 2019 se cumplió la ley de responsabilidad fiscal. Si ustedes ven acá estas siglas, en esta materia, gente, van a aprender muchas siglas, ¿verdad? Esta ley de responsabilidad fiscal es LRF. Y CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es CEPAL. Vamos a encontrar otras siglas más adelante que son muy utilizadas y que de repente están todavía en boga hoy y se utiliza todavía en muchos aspectos, principalmente vinculados a los números en el Paraguay. Durante el 2019, el déficit fiscal del Paraguay cerró con un total de 1.120 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que en el 2019, fíjense, representa ya un 1,8% del PIB. Y si es 1,8% del PIB, automáticamente ahí no se cumplió la ley de responsabilidad fiscal. Del año pasado, no sé si ustedes habrán escuchado, es importante siempre escuchar un poquitito, mirar un poquitito
las noticias, leer por lo menos algunos títulos periódicos, etcétera, a los efectos de ir mirando un poco los datos. Bien, y bueno, ¿qué significa eso entonces? Que en el 2018 sí se cumplió la ley de responsabilidad fiscal y en el 2019 de hecho que no, ¿verdad? Bien, ¿y cómo creen ustedes que estamos en el 2020? ¿Ese déficit fiscal va a incrementarse aún más o se va a respetar la ley de responsabilidad fiscal? ¿Qué piensan? Así como estamos este año respecto a la ley de Se responsabilidad va a fiscal, incrementar. se va a incrementar. Muy bien, correcto, categórico, ¿verdad? En el 2018 estuvimos en 1,3% del PIB, en el 2019 1,8%. Y ustedes escucharon que cuando inició todo el tema de la pandemia se estudió en el Parlamento la posibilidad directa de incrementar luego ya el déficit fiscal en, o sea, en el Paraguay justamente para atender situaciones de la pandemia. Entonces hoy podemos afirmar categóricamente este, que para finales de este año nuestro nivel de déficit respecto a los años anteriores va a ser todavía mucho más grande. Y ya hay una tendencia, fíjense lo que es, esto es a mayo del 2020, ya estamos hablando de un déficit fiscal acumulado de 2,4%. Tengo entendido que hay una autorización del Parlamento que salió una nueva ley, una especie de ley temporal en el cual se le autoriza al Estado paraguayo a estar en un margen de deuda en torno al 3%, ¿verdad? O sea, el doble de lo que salió en la ley de responsabilidad fiscal está permitido endeudarse este año pues, solamente por el efecto de atender la pandemia. Ustedes han escuchado que se hicieron préstamos de 1.600 millones de dólares, después se discutió mucho su forma de entrega, a quiénes se le dio, a qué instituciones. Habrán escuchado también que se le entregó a salud, ¿verdad? Y no supieron gastar en tiempo y forma, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, otras instituciones han podido ejecutar de manera más eficiente, otras no, así mismo. El PIB del Paraguay, del país, aproximadamente 36.000 millones. Cabe destacar que la ley de responsabilidad fiscal indica que el techo de déficit en un año es de 1,5 sobre el PIB. Sin embargo, la ley de emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo ya autoriza sobrepasar ese límite indicado. Lo que yo le estaba señalando a ustedes, que este año hay licencia como para que el Estado pueda endeudarse aún más. Vamos a ver si estamos ya hoy en 2,4%, probablemente para diciembre, cuando cerremos el año, esto puede llegar a 4, inclusive 5% de déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Que obviamente la economía no se movió al ritmo que se necesita, ¿verdad? No se ingresó el dinero suficiente y obviamente cubrir todas las demandas es difícil cuando no hay recaudación. Bien, aquí tenemos una gráfica sencillita para que ustedes vean un poquitito cómo es la administración central del Estado paraguayo respecto a tres variables: el salario, la inversión y resultado fiscal. Casi todos los gobiernos que entraron en su momento dijeron que no van a incrementar los salarios. Relativamente eso es algo que se da.
La línea anaranjada, pueden ver, ¿verdad? Es lo que representa los salarios de la administración central. La inversión es lo que está en verdecito y el resultado final es lo que está en azul. Ven aquí que en el 2003 lo que tuvimos un déficit fiscal, después tuvimos siempre superávit fiscal, significa que la economía del país estuvo relativamente bien y no se hicieron erogaciones por encima de lo necesario. Y más o menos desde el 2012 hasta el 2018, ya ven ustedes que tenemos casi un permanente déficit fiscal. ¿Por qué? Porque desde el 2012 en adelante, acá hay un incremento salarial, después hubo una leve reducción en general en 2014 también, 2015 se mantiene igual, y 2016, 17 y 18 hay nuevamente una suerte de reducción a nivel de salario, de lo que se gasta en salario. Aquí lo que quiero que, bueno, si vamos a resaltar algo positivo, básicamente no hay nada positivo en este periodo en líneas generales. ¿Por qué? Porque se debería de achicar las barras que hacen referencia al salario y se deberían de agrandar las barras de inversión. Esto es un dato demasiado importante que ustedes tienen que manejar. El desarrollo de los países mayormente se da con las inversiones, ¿sí? El desarrollo es lo que trae, o sea, las inversiones son las que traen trabajo y empleo, etcétera. Bueno, un minuto le voy a atender a un señor ahí que ya está y ya ven, ya continúo, no tardo más. Sí, profe. Disculpen la interrupción momentánea. Vino alguien ahí a esperarme y le tenía que entregar nomás algo y ya está ya. Bueno, entonces, siguiendo un poquito con el análisis de esta gráfica, ¿verdad? Lo relevante en líneas generales del periodo 2003 al 2011, podemos indicar, ¿verdad?, de que no tuvimos déficit fiscal acá. Todo esto en este periodo no hubo déficit, excepto en el 2013. Sin embargo, repito, desde el año 2012 hacia adelante, ven ustedes que la barra azul está por debajo de la línea horizontal, lo que representa valores negativos. Y bueno, en el 2018, acá se están indicando los valores de los porcentajes negativos, y en el 2019 será aún mayor, 2020 también. Bueno, el incremento en prestaciones. ¿Verdad? Las prestaciones sociales son, de alguna manera, el dinero que el Estado entrega para atender diferentes programas sociales, ¿verdad? Las prestaciones. Ustedes van a trabajar también con trabajo práctico respecto a eso, las prestaciones sociales en Paraguay, donde vamos a asignarle de alguna manera para que ustedes investiguen, ¿verdad? ¿Qué pueden ser las prestaciones sociales? Pueden ser la compensación por jornada laboral, pago de horas extra, licencia por enfermedad, prestación por lesiones de trabajo. Fíjense que en Paraguay se da una situación bastante, que por decir de alguna manera marca un antes y un después. Para antes del 2008, Paraguay tenía muchísimas, o sea, poca cantidad de personas, ¿verdad? Poca cantidad de personas que eran atendidas por accidentes. Sin embargo, el centro del trauma en Asunción
a partir del 2008 en adelante comenzó a tener muchísimos accidentados. Hoy hay muchísimas personas que tienen carencia de miembros, o sea, brazo, pierna, que han quedado inválidas, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Por el caso de los accidentes de moto. En el 2008 entró en Paraguay la posibilidad de tener demasiado poco o sea, con poca cantidad de dinero uno ya podía tener un biciclo y eso ocasiona básicamente mayor riesgo. Las licencias por maternidad, si alguna de ustedes ya es mamá, sabe perfectamente que antes la concesión para la maternidad era de 90 días, ¿verdad? Hoy eso se extendió a 6 meses, inclusive con la extensión otra vez de otros 6 meses para que la criatura pueda estar más tiempo con su mamá y para que la lactancia materna también sea realizada de manera apropiada. En países nórdicos, no recuerdo bien el caso ahora si es Finlandia o era en Noruega o Suecia, cuando hay una mamá que va a tener hijos, ¿verdad? 2 años tiene de licencia de parte del Estado. Imagínense lo que es, 2 años. 2 años que no necesitan trabajar, ¿verdad? Solo estar al cuidado de su pequeño, ¿verdad? Entonces, ellos ya, obviamente que esa criatura si está recibiendo toda la atención de la mamá, porque la mamá el Estado le paga, me sigue pagando, obviamente que esa criatura va a tener un desarrollo, se supone que tenga un desarrollo excelente en todos los aspectos, ¿verdad? Desde el punto de vista físico, emocional, buena alimentación, todo se le enseña ya al chico desde el vamos. Entonces, esa persona que apenas nace, el Estado ya le va cuidando como un tesorito que se tiene ahí, ¿verdad? Estamos invirtiendo en esa persona. Al gastar en esa persona, se supone que en adelante también el Estado va a requerir su servicio. Entonces ustedes dirán, pero bueno, ahí se justifica la idea de pagar altos impuestos, ¿verdad? De repente tenemos toda esa posibilidad y entonces el día de mañana el Estado nos va a exigir trabajar para el Estado, donde gran parte de lo que ganemos se queda para el Estado. Son políticas que se manejan a nivel mundial y de repente muy efectivas, muy bien desarrolladas, principalmente en los países nórdicos. El tema también de la seguridad social, las jubilaciones y pensiones, los sindicatos, los derechos sindicales, todo eso son algún tipo de prestaciones, ¿verdad? Bueno, en general, las noticias corren bien. ¿Siguen todavía ahí conectados o ya se desaparecieron todos? Yo desaparecí 30 segundos nomás. Y de 20 bajaron a 17 en un flash. Bueno, no hay problema. Estamos acá. Están allá porque no están aquí, ¿verdad? Bueno, seguro que están merendando, tomando un chocolate caliente y acá yo frente al computador sin esa posibilidad. Bueno, esta es la gráfica que representa la evolución salarial interanual, el comportamiento que tuvo más o menos entre 2003 y 2018. Y esto es lo que quiero que miremos con más detenimiento, esta tabla, ¿verdad? Aquí hay en la última columna dice presión tributaria. Es algo que vamos a escuchar mucho, ¿verdad? Se escucha mucho, se habla, ¿verdad? Y la presión tributaria tiene que ver con qué porcentaje realmente el ciudadano paraguayo en general, ¿verdad? Aporta para con su gobierno. ¿Qué porcentaje? Fíjense los porcentajes de cuánto abona o cuánto paga un paraguayo en promedio en concepto de impuestos, en concepto de tributos, ¿sí? En el 2009 fue 8,2, 2010 8,8, 2011 9,3. Y yo le estaba hablando a ustedes que en los países nórdicos, en Suecia, Finlandia, Holanda, Noruega, ahí la presión tributaria llega al casi 50%, está entre el orden del 40,
pero jamás por debajo del 30%. Y fíjense Paraguay, el año 2018 fue la presión tributaria más alta, la que llegó a 10,0%. ¿Por qué sale esto? Porque ustedes dicen, pero el IVA es 10%, ¿y por qué sale menos que 10%? No se olviden que la propia ley 2421 del año 2004, varios productos de la canasta básica de alimentos no tributan 10%, tributan 5% nomás otra vez, ¿verdad? Hay una lista larga de productos que son exentos. ¿Exento qué significa? ¿Quién sabe qué es exento? ¿Quién responde por un punto? Solo que no tienen IVA. Exacto, ni IVA ni renta, ¿verdad? El exento, el producto exento es aquel que no tributa, ¿verdad? Entonces, obviamente en el volumen de la presión tributaria ese tipo de grupos no entran. Pero fíjense lo que quiero que miren acá esta columna, la última columna dice presión tributaria. Qué baja es la presión tributaria del Paraguay. 2019 todavía es un dato preliminar porque en el Paraguay somos expertos también de alguna manera a veces a florear, ¿verdad? A florear algunos aspectos para los efectos ilustrativos también. Corresponde a la recaudación efectiva de la SET, Secretaría de Estado de Tributación, y la DNA, Dirección Nacional de Aduanas. Monto del PIB al 31 de diciembre es obviamente un dato preliminar. Bueno, y aquí otro dato importante también. Si ustedes quieren saber cuáles son las empresas que más aportan, ¿verdad? Que más aportan al fisco. ¿Saben lo que es fisco, verdad? El fisco es el Estado como ente recaudador, ¿verdad? La Administración Nacional de Electricidad, ANDE, es la empresa que más aporta al Estado. La Tabacalera del Este, ya saben de quién es, no hace falta que se diga eso. El Banco Itaú, Paraguay, evidentemente maneja las operaciones por ahí más grandes de las grandes empresas, entonces ahí hay aportes demasiado importantes a la SED. Y en cuarto lugar, ¿qué figura en cuarto lugar? Cervepar, ¿verdad? Ustedes no me digan que no toman cerveza, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que todos los paraguayos a temprana edad ya consumimos alcohol, pero eso de alguna manera también trae mucho empleo porque hay muchísima gente que trabaja en la planta industrial, en la distribución, etcétera, ¿verdad? Paraguay Refresco S.A., que es el quinto, después está Telecel en sexto lugar, Banco Continental séptimo, Banco Regional, Visión Banco, ahí vienen todos los bancos, después está Brasfumo del Paraguay S.A., otra tabacalera, Banco Bilbao, Banco Familiar, Cervecería Paraguaya, Retail, Palermo, Sudameris, Banco, Impasa y Banco otra vez. Entonces ya ustedes la cantidad de instituciones financieras que están en ese ámbito. Bien, esto es una ejecución presupuestaria de ingresos consolidados. No estamos dando contabilidad, pero solamente los efectos ilustrativos donde sería más o menos el balance del gobierno en general, la ejecución presupuestaria consolidada. Respecto al nivel del código 100 siempre va a ser los ingresos corrientes, el 200 es los ingresos de capital, y el 300 vienen a ser los recursos de financiamiento. Bien, aquí en ese último espacio, bueno, vamos a mirar por parte, ¿verdad? Ingreso corriente, ingreso tributario, ahí es lo que entran las recaudaciones por IVA, contribuciones a la seguridad, ingreso no tributario, venta de bienes de la administración pública. Venta de bienes tiene que ver con remates, de repente hay lotes que se entregan todavía a terceras personas, ¿verdad? Entran aquí también, están las donaciones, otros recursos corrientes. Pero fíjense, el más importante es el primero, y ahí está lo que se recauda en concepto del IVA. Imagínense ustedes si vamos a decir
el IVA pasa a ser de 10-15%. Entonces, básicamente aquí estos 24.000 millones, ¿verdad? En 24.000 millones que se ha recaudado en ingreso tributario, se le puede incorporar un 50% más, que lleguemos a un 30.000 millones. Eso va a tener un impacto demasiado importante. Bien, los ingresos de capital, venta de activos, transferencia de capital, donaciones de capital, etcétera. Y aquí abajo, los 4 últimos elementos tienen que ver con cómo se financia todo el presupuesto del Estado. Primeramente, el endeudamiento interno. ¿Saben qué significa endeudamiento interno, gente? ¿Quién sabe qué es lo que es? El endeudamiento interno, gente, tiene que ver con la colocación de bonos, ¿verdad? Pero en el mercado interno. De repente, el Estado decide captar más recursos y automáticamente entonces se emiten bonos del Tesoro Público y que son colocados en el mercado interno. Pueden ser a las propias entidades bancarias o también empresas comerciales. Bien, endeudamiento externo es lo que estamos haciendo hoy, justamente cuando Paraguay emite también letras del Tesoro a los efectos de colocarlos en países o en organismos multilaterales, ¿verdad? Que a cambio de un papel nos conceden dinero, ¿verdad? Recuperación de préstamos, saldo inicial de caja. Esos son entonces cómo se financia, la forma de financiar todos los gastos. Bien, hay algunos ejes estratégicos y objetivos estratégicos de la Secretaría de Estado de Tributación. ¿Están todavía conectados, gente? Porque no le escucho a nadie, ni se mueven ahí. Sí, profe. Sí, estamos, profe. Sí, profe. Sí, profe. Están viendo noticias, ¿verdad? Por eso a la vez se están informando que fue liberado uno de los secuestrados. Bueno, la recaudación de la SED se baja entonces o sea, los pilares de la SED tienen 3 ejes estratégicos, que tienen primeramente que ver con la recaudación, los controles tributarios y el desarrollo institucional. Bien, la recaudación es sostenido, aumento de la recaudación, información del RUC mejorada y actualizada, proceso de cobranza CASE, facilitación del cumplimiento tributario. Todos estos objetivos estratégicos lo desarrolla la SED. Aquí nosotros podemos significar de que, obviamente, en caso de la Secretaría de Estado de Tributación a nivel Paraguay se mejoró muchísimo la infraestructura. Anteriormente había que pagar el IVA o declarar los formularios en el Banco Nacional de Fomento, probablemente nunca llegaba a destino. Después, hoy se tienen ya oficinas impositivas donde de alguna manera los controles también son más efectivos. Y si bien ellos no son tampoco bocas de cobranza, ¿verdad? Una vez que se haga la registración, automáticamente el banco tiene ya que declarar ese aporte. Los controles tributarios es un aspecto que tenemos nosotros todavía que mejorar, o sea, controles optimizados del cumplimiento de las obligaciones tributarias, alta calidad de las fiscalizaciones. Eso de alta calidad de las fiscalizaciones, creo que estamos bastante distantes todavía de lograr eso. Yo sé que las empresas por ahí, aquí mismo en la ciudad de Concepción, hay muchas empresas y algunas de ellas no aportan lo que deberían de aportar. Y el desarrollo institucional, eso tiene que ver más ya con las características mismas de lo que es la SED. Por ahí incorporar trabajos humanos calificados, proporcionarle motivación, la estructura organizacional optimizada. Eso significa que de repente pocos funcionarios desarrollan muchas actividades, muchas tareas, carrera administrativa implementada. Eso es algo muy difícil de lograr, ¿verdad? Más y mejores servicios para el contribuyente, normativa tributaria unificada, completa y actualizada.
En el Paraguay tenemos demasiadas muchas normas y por ahí cada tanto vamos emitiendo nuevas leyes, nuevos decretos y realmente la tarea de los contadores se dificulta bastante. Bueno, la estructura tributaria, la promoción de la ley 6389 de modernización y simplificación del sistema tributario, esto comenzó a regir en este mismo año 2020, ¿verdad? Y entonces ahí que se hagan una serie de reformas otra vez. Prácticamente todos los contadores tuvieron que volver a actualizarse en lo que es su trabajo, en el sentido de decir, hay una nueva ley, hay un marco legal nuevo y tenemos nosotros que actualizar todas nuestras tareas en función de eso. Esta ley unifica criterios y establece una estructura más adecuada en cuanto a los impuestos directos, simplificando el proceso de determinación. Ojalá realmente que la ley sea conforme se expresa aquí, ¿verdad? Que se simplifiquen los procesos. A continuación, unos breves comentarios de las principales novedades y características sobre cada uno de los impuestos insertos en la ley de la reforma. Esta ley, repito, entró a regir en el 2020. Se supone que íbamos a tener mejor recaudación, se supone que iba a ser todo más llevadero el sistema impositivo, pero bueno, me sucedió lo que todos hablamos, ¿verdad? Y entonces como que no se ha podido implementar de manera muy natural, ¿verdad? El IRASIS, impuesto a la renta comercial, industrial o de servicios, el IRASI y el agro se unifican, ¿verdad? Para simplificar y aplicar las mismas reglas a todos los sectores de la economía nacional. Se amplía la base tributaria con la extensión del concepto de fuente paraguaya, se permite el arrastre de pérdidas 5 años, se establece el valor residual de los activos fijos, se introduce regulaciones sobre precios de transferencia y reduce deducciones admitidas. Bien, esos son algunos de los aspectos, ¿verdad? El IRASIS incorpora entonces lo que era el IRAGRO también. El IDU es una herramienta nueva, impuesto a los dividendos y a las utilidades. Eso es algo que anteriormente no había, entonces hoy, si de repente hay utilidades de la empresa, fíjense que eso era un tema que se discutía muchísimo. De repente, el profesional, que sea contable o del derecho, ¿verdad? Si tenía, hacía su aporte como profesional, hasta ahí nomás llegaba, no había necesidad de que vuelva a aportar respecto a los dividendos o las utilidades finales de su empresa. Entonces hoy las empresas cuando tengan ganancia también tienen que tributar, eso es el IDU. Y el impuesto a la renta personal también se hicieron algunos ajustes respecto a qué era, a qué podía ser admitido, ¿verdad? Como ingreso, como gasto, etcétera. Se le hicieron unas cuantas actualizaciones ahí. El INR, impuesto a la renta de no residentes. Esta es una figura también que no estaba estipulado y que hoy se incorporó en la nueva ley, ¿verdad? Por eso yo le decía que hay muchísima actualización. O sea, la nueva ley hizo que muchos estudios contables, muchas empresas que se dedican al trabajo contable tuvieron que reajustar todo su sistema. Y bueno, y el impuesto al valor agregado se mantiene otra vez la tasa general siempre en 10% y la tasa diferenciada del 5% para los productos de la canasta básica familiar y medicamentos. Aquí se dan cuenta que por eso es que la presión tributaria del Paraguay es menos que el 10%, ¿verdad? Porque entre la compra de lo que están con tasa de 5% y 10% se hace obviamente un promedio y por eso no llegamos ni siquiera a 10% de presión tributaria general. ¿Entienden eso, gente, verdad? El impuesto selectivo al consumo sube levemente las tasas máximas del impuesto a tabacos, levemente nomás porque ahí sabemos hubo otra participación de alguien que tiene mucho peso. Estructura tributaria promedio en América Latina y el Caribe, 1990 y 2018. Impuestos sobre la renta, las utilidades y las ganancias de capital, otros impuestos, impuestos sobre el valor agregado. Bueno, esas son algunas referencias más que nada
de lo que es la región, ¿verdad? En porcentaje, en total los ingresos tributarios y en porcentaje del PIB. De 1990 y lo que es el 2018, el comportamiento que tiene la estructura tributaria promedio en América Latina y el Caribe. Eso ya es sumando todos los países. En los países del Caribe, aquí tenemos los países, cómo se configura, ¿verdad? Los impuestos sobre la renta, el impuesto sobre el valor agregado, el IVA. Aquí vemos el gris, perdón, el azul claro es el IVA, ¿verdad? Y en los distintos países. Respecto a los ingresos totales. Los países se agrupan por la parte principal de los ingresos tributarios en 3.000, impuestos sobre la renta y los beneficios 2.000, cotizaciones a la seguridad social y 5.000, impuestos sobre bienes y servicios. Las Bahamas no tienen impuestos sobre la renta. Acá está Bahamas, tiene solamente impuesto a la renta, ellos no tienen en el caso de ese país. Y en Cuba no se aplica el IVA. Acá ven Cuba, ¿verdad? Tiene un comportamiento totalmente diferente donde no hay IVA. Bueno, recaudación tributaria porcentaje del PIB 2018. Nosotros, ¿dónde estamos? Allá bajito, ¿verdad? Cuba es el que lidera con 42.3%. El promedio de todos los países de América Latina y el Caribe es de 34%, Barbados 33%, Brasil 33%. Y Paraguay es 14% de los ingresos tributarios respecto al PIB. Cantidad de contribuyentes. Bien, aquí tenemos la estadística un poquitito de las personas físicas y las personas jurídicas. Ustedes saben la diferencia entre persona física y jurídica, ¿verdad? Persona física es una sola persona y la persona jurídica también puede ser una sola persona, pero puede tener un nombre ficticio, pero también pueden integrarse más de una persona. Aquí vemos que para el 2010 habían unos 408.000 usuarios o activos como persona física que tenían RUC, y para el 2019 estamos en 589.000, casi 200.000 nuevos contribuyentes activos. Así también el caso de suspensión temporal, lo que había en 2010 y cómo creció esto. Aquí el dato total para 2019 fue 128.000 suspensiones temporales y para julio de este año ya se ha logrado tener 130.000. Eso es un dato alarmante atendiendo que eso significa que muchas empresas han dejado de operar. Y respecto a personas jurídicas, activo, aquí llegan ustedes los números, el comportamiento también que fue bastante creciente, de 48.000 llegamos a tener 69.000 para el año 2020. Y el total general, entre personas jurídicas y físicas. Bien, aquí está la cantidad de contribuyentes por principales obligaciones. Vemos que el principal componente, ¿verdad? El grueso de los aportantes están dentro de lo que es el IVA. Después está el IRPC, IRASI, IRP, IRAGRO, ISC, IDE, etc. Bien, el IVA también tuvo un incremento gradual en su número de aportantes. También el IRP se empezó en el 2013 con 11.000 para llegar a hoy a 140.000 ya los aportantes de ese impuesto. Y este es de manera todavía más desglosada lo que es el presupuesto del gobierno central, la ejecución presupuestaria de gastos consolidados, año 2019, todo en millones de guaraníes. Desde servicios personales, no personales, bienes de consumo e insumos, bienes de cambio, inversión física, etc. También la ejecución, eso continúa, la ejecución presupuestaria continúa. Para ver un poquitito ustedes cómo se clasifican las cuentas y cómo están las clasificaciones dentro del Estado paraguayo. Y estos documentos o esta presentación tiene como fuente de referencia el Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Hacienda,
la Dirección General de Estadística en Cuentas y Censos, informe de CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Preguntas, gente? Parece que se aburrieron muchísimo. Estamos aún, hey, Oli, se le soltó a Adelio. Sí. No se preocupen por el tema de la asistencia. ¿Alguna consulta, chicos? Marlene, llegaste. Yo pensé que no estaba luego, Marlene. Bueno, la presentación ya vamos a estar también en la página y para que ustedes puedan revisar. Yo les invito a que investiguen más, investiguen, gente. Esos números que yo les mostré hoy, yo solamente le di un pantallazo así rapidísimo y por ahí enfoqué algunos aspectos que desde mi punto de vista son relevantes. Ustedes pueden investigar más, pueden indagar. Es probable que en muchos aspectos ustedes sepan más que yo inclusive. Todo es válido, todo es válido. Así que, bueno, feliz entonces ya por lo menos la mitad de la angustia está terminando. Ahora falta que la otra mitad también se complete y para que estemos todos un poquito más relajados de alguna manera, que estamos viviendo con mucha incertidumbre estos días. Por un lado le tenemos al COVID, tenemos los secuestros, tenemos la bajante del río, tenemos eh, fallecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos que de alguna manera también repercuten en nuestro día a día, pero bueno, tenemos que sacarle pecho y hombro a todo esto y bueno, pensar en positivo para que todo mejore. Asimismo, esto es muy tenso, triste, cuesta de repente tratar de ser normal ante tantas situaciones que se dan en el día a día. Pero bueno, intentemos por lo menos concentrarnos en lo que nos interesa y repito, tal vez una plegaria al Altísimo cada día para que las cosas mejoren. Si no hay consultas, yo les agradezco la conexión de la fecha y en la semana van a tener ya actividad a desarrollar para ir acumulando puntos. ¿Está bien? Gracias, profe. Está Bueno, bien. Sí, profe. hasta luego entonces, nos encontramos la siguiente sesión. Hasta luego.